La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador se complace en dar la cordial bienvenida a todas y todos en el segundo día de evento académico denominado Teoría de la Pena y Técnicas de Defensa en Materia Penal. Saludamos la presencia de Magíster Tania Torres Castillo, directora de la Escuela Defensorial; doctor Esteban Coronel Ojeda, juez de la Corte Provincial de Pichincha, de Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con corrupción y crimen organizado; directores nacionales, coordinadores regionales, directores provinciales, coordinadores, coordinadoras provinciales; compañeras y compañeros defensores públicos, representantes de los consultorios jurídicos, señoras y señores estudiantes de las diferentes universidades del país, sean todos bienvenidos. El proyecto de la Escuela Defensorial es una prioridad de la actual administración. Por lo tanto, desde este organismo se impulsan procesos de formación permanente, de manera especial a los funcionarios de la institución y red complementaria a la defensa jurídica pública. En tal sentido, para dar la bienvenida al segundo día de formación, recibimos a la Magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial. Muchas gracias, Andrea. Muy buenos días con todas y con todos. Como ustedes saben, pues estamos ya en nuestra segunda jornada de formación en este curso de teoría de la pena y técnicas de litigación en materia penal que hemos preparado para ustedes. Quiero comentarles brevemente, el día de hoy nos acompaña el doctor Esteban Coronel. Como ustedes saben, es juez. Actualmente, pues hemos tenido que hacer un pequeño ajuste a nuestra agenda y pues para nosotros es súper importante la participación del doctor Coronel, pese a que quizá le hemos informado con muy poco tiempo de anticipación, se ha preparado para poder darnos la charla el día de hoy. Entonces, pedirles por favor, como siempre, la atención pertinente, de ser posible interactuar, hacernos sus preguntas a través del chat, que siempre está disponible, o en su defecto poder alzar la manito virtual de Zoom para poder conversar con nuestro ponente el día de hoy. Espero pues igual que esta jornada sea muy provechosa para todos ustedes, nuestros queridos defensores públicos a nivel nacional y por supuesto nuestra red complementaria que la conforman los consultorios jurídicos gratuitos. Muchísimas gracias, Esteban, por estar presente en este espacio, por el tiempo y muchas gracias a todos los participantes que nos acompañan. Creo que han sido jornadas muy bonitas, tenemos una demanda bastante importante y pues en el transcurso de la clase se suman muchos participantes más. Adelante, Andreita, a todos muy buen día. Gracias, doctor. De esta manera damos por inaugurada esta jornada de capacitación. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones. Para obtener el certificado de asistencia a este curso, es obligatorio que el participante cumpla con su participación y registro de asistencia en al menos 2 de los 3 días de este programa formativo. El registro de asistencia se enviará a través del link que será remitido los 15 últimos minutos de cada jornada. Se solicita mantener encendidas sus cámaras durante todas las sesiones. Adicionalmente, si el participante desea intervenir o si tiene alguna duda o consulta mientras se desarrolla la ponencia, solicitamos gentilmente alzar la mano del Zoom. Reiteramos que no se debe utilizar el chat para el registro de asistencia. Con estas indicaciones saludamos y damos la bienvenida al ponente del día de hoy, doctor Esteban Coronel Ojeda. Antes de darle la palabra, nos permitiremos leer unas breves líneas de su hoja de vida. Él es doctor en Derechos Humanos por la Universidad de Valencia, mención cum laude, abogado de los tribunales de la República, máster en Derechos Humanos, máster en Derecho Penal, especialista en Derecho Penal, docente universitario, investigador académico con aportes específicos en crímenes del poder, derecho probatorio, derecho procesal y derechos humanos. Actualmente se desempeña como juez de la Sala Especializada Penal para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado de la Corte Provincial de Pichincha. De tal manera, recibimos al doctor Esteban Coronel Ojeda, quien abordará el tema teoría de la pena. Bienvenido, doctor, tiene la palabra.
Bien, muchas gracias. Quisiera confirmar si se me escucha, por favor, doctor Sí se le Andrea. escucha, Sí, doctor. bien. Bueno, en primer lugar, siempre es un gusto compartir con la Escuela Defensorial y también con la red de tutorios jurídicos gratuitos del Ecuador. Un saludo especial a la directora Tania, que hace un excelente trabajo en formar y estar a la vanguardia de la actualización académica y sobre las nuevas tendencias penales, procesales para el desarrollo correcto de nuestro ejercicio. Así que celebro mucho estar aquí con la Defensoría Pública. Siempre se le ha relegado de un papel que es necesario, ¿no? Sin defensa no hay justicia, sin acusación, o mejor dicho, sin defensa no hay acusación, sin defensa no hay juicio, y sin defensa no hay condena. Ciertos axiomas del garantismo totalmente importantes en nuestro sistema penal. Ahora, teniendo en cuenta la dinámica del día de hoy y lo que se ha propuesto, conversaba con Tania minutos antes y quería dar primero un contexto, ¿no? Un contexto de, si bien hablamos sobre la pena y aterrizamos exclusivamente en, en la aplicación práctica y para ello necesitamos teorías de la pena, que poco se habla, ¿no? Siempre hablamos de la teoría del derecho, siempre hablamos de la teoría del delito y la pena siempre ha sido relegada. Así que me parece relevante rescatar a la pena como una institución, creería yo que una de las instituciones más importantes en sí del derecho penal y en la aplicación práctica. Es por ello que antes de hablar de la teoría de la pena y algunas clasificaciones dosimétricas que he preparado, estimo necesario salirnos un poco de ese contexto y mirar desde arriba, ¿no? Cómo está en la actualidad el sistema penal ecuatoriano. Y me enfoco hacia los nuevos sistemas, es decir, que hay nuevos sistemas penales que cada vez van de la mano a las necesidades sociales. Y claro, el jurista, el abogado en libre ejercicio y también el defensor público no debe desatender exclusivamente esa cuestión fáctica, esa cuestión jurídica. Muchas veces utilizamos la lógica para resolver los problemas, pero también cuál es la realidad social. Y a veces la realidad no se introduce en el sistema procesal en sí. Y se ha hablado a lo largo de la historia de sistemas procesales caducos, recordemos el inquisitivo, en la actualidad, bueno, antes de ello el inquisitivo, el mixto y ahora el acusatorio, que podríamos decir si avanza para las necesidades sociales, encamina, o mejor dicho, hay nuevas tendencias para buscar salidas a los problemas sociales actuales, sin que ello signifique desatender las bases garantistas propias del proceso penal. Y claro, hay nuevas tendencias ahí que caminan, que pueden chocar con estas bases garantistas. Y la pena influye mucho en aquella actividad del ejercicio práctico al momento de la imposición de la pena. ¿Qué quiere la sociedad? Dicen por una parte, o si más bien nos enfocamos exclusivamente en el principio de legalidad y el principio de la aplicación de la pena. Bien, eh, creería yo que hay un giro punitivo cuando hablamos de sistemas penales para saber por qué nuestras penas son excesivamente elevadas, si se lo quiere decir, si es que también se quiere afirmar, una afirmación muy fuerte, que no hay proporcionalidad entre la infracción y la pena, también es una afirmación muy fuerte, que muchas veces las penas no están construidas en torno a la edificación del proceso penal garantista, sino más bien observamos penas exclusivamente desproporcionales. ¿Y a qué se debe aquello? Tenemos ciertas instituciones por una parte garantistas, pero no es tan garantista la pena. Se debe a un giro punitivo. Hay un giro punitivo en Latinoamérica, podríamos decir que de la última década, que introduce la pena como no con aspectos disuasivos, sino más bien con aspectos retributivos. Este giro punitivo, pues, ata estrictamente a jueces y a fiscales a comprender por qué hay este giro punitivo. Muchas veces por presiones sociales y también por presiones mediáticas y realidades, en teoría, que puedan asentarse factores procesales que el juez y el fiscal y el defensor público debe llegar a entender. Entonces, quedémonos con esta idea que hay un giro punitivo y este giro punitivo puede ser considerado desde dos esferas, es decir, inflación de tipos penales, es decir,
Por favor, solicitamos a todos los presentes, tengamos un poquito de paciencia. Parece que el ponente del día de hoy tuvo una falla técnica, por favor. Esperemos un momentito. Creo que me fui y ya regresé. Tuve una pequeña desconexión. Normal, creo que sobre las cuestiones que están pasando ahora en el Ecuador. Bien, em, bueno, la idea central es que hay un nuevo giro punitivo y cada vez hay una expansión propia del derecho penal. Esta expansión propia del derecho penal significa llegar a espacios donde el derecho penal antiguo en sí no consideraba que existía una protección o atentados a bienes jurídicos protegidos. Los contextos de la virtualidad, por ejemplo, o los delitos propios como los delitos transnacionales generan una expansión propia del derecho penal, tanto en el proceso, en el derecho penal sustantivo, en el derecho procesal y también en el derecho penal. Entonces, si comprendemos este giro también punitivo, expansionista del derecho penal, pues comprendemos que hay una nueva tendencia del derecho penal que puede chocar con bases edificantes, como las bases garantistas del derecho penal. ¿Y cuáles son esas bases garantistas? Mínima intervención penal, por una parte, minimalismo penal, por otra parte. Bien, antes de ello, estas nuevas tendencias en sí penales, procesales y de la pena, pues tienen sentido si es que hablamos de ciertos ejes, ¿no? Ciertos ejes que se han ido introduciendo de forma paulatina en los procesos. Por ejemplo, yo creía que es un aporte muy interesante que nuestro sistema procesal penal y el derecho penal en sí haya incluido a la víctima como un actor importante principal dentro del derecho penal, porque a lo largo de la historia la víctima era relegada y exclusivamente nos interesaba la pena y no se recuperaba, mejor dicho, no nos interesaba la recuperación de la víctima desde un enfoque restaurativo, sino más bien desde un enfoque retributivo y de castigo y la víctima era relegada. Y es importante ello porque llegamos a comprender a través de la participación o no participación de la víctima sobre sobre la afectación de sus derechos y qué le interesa a la víctima, no como una reparación integral propia, sino más bien como una participación en todas las etapas del proceso penal. Bien, ese es un eje reformista, yo creía muy interesante, se fomenta la oralidad, fomentamos también el principio de serialidad. Em, Ahora, y ciertamente el derecho penal podría decirse que tiene ciertas ideologías bien marcadas. Por una parte, la ideología o la tendencia de este derecho penal garantista que busca minimizar al máximo la intervención del derecho penal, llamada en sí el minimalismo penal, donde que hay ciertos principios fundantes, ¿no? Como el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad entre la infracción, la acción y la pena. Y por otra parte, bien, no, pensaba que me fui. Y por otra parte, este garantismo podemos decir que puede chocar con las necesidades sociales, porque hay una teoría en la actualidad que puede entenderse de tildar a ciertas personas como enemigos, llamada como la teoría del derecho penal del enemigo. Bien, bien conocidas por ustedes, la teoría de Günther Jacobs, que tilda la infracción de la norma, o mejor dicho, la infracción de los ciudadanos al momento de infringir una norma, pues se considera que aquella persona no debe ser tratada como persona, sino más bien como un enemigo. Es una teoría denominada como agnóstica de la pena, si ustedes quieren. La violencia estatal tiene que ser una respuesta más bien como un contingente necesario y sobre todo como una fuerza del Estado para saber que el Estado existe como tal. Contrario a ello, la teoría del garantismo, sino más bien busca llegar a un consenso y entender que el ser humano necesita una rehabilitación. Bien, si ustedes miran cuáles son las tendencias propias del derecho penal garantista, observamos que, sí, desde una edificación teórica, lo máximo que proponen las teorías garantistas, entre ellos Luis Ferrajoli, prefecto Andrés Ibáñez, profesor Hipólito, eh, Norberto Bobbio como uno de los principales que recoge todas las teorías de la Ilustración,
y se da cuenta que las penas, si ustedes leen a Beccaria, pues había penas desproporcionales, mutilaciones, torturas, pena de muerte. Se llega a concluir, tal vez una justificación de la Ilustración, aproximadamente lo que podría tener una persona al ser privada de su libertad sería máximo 15 años. Bien, estamos un poco con lo que sucede en la realidad en nuestro Código Orgánico Integral Penal, pues sabemos que las penas pueden llegar hasta los 40 años. Entonces, hay estas tendencias de la política criminal, como ustedes ven, llegamos desde la Ilustración, las bases edificantes de garantismo nos dicen 15 años y tenemos penas de 40 años. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo edificamos una pena? Bien, entonces aquí hay una nueva ola que reconfigura la idea del sistema acusatorio. Queremos eficientismo versus garantismo. Yo creo que siempre el proceso debe buscar un justo equilibrio, ni extremos, ni extremadas garantías que puedan nublar la verdad procesal, ni tampoco demasiado menos garantías, sino más bien la sociedad es la que coloca un cierto equilibrio. Cuando decimos menos, o mejor dicho, flexibilizar las garantías, que no estoy de acuerdo, sino más bien las garantías puedan ser esa proporción entre la infracción y sobre todo el deber que tiene el juez al momento de verificar si es que en la detención y sobre todo en la imposición de la pena hay cierta proporción. Entonces, estas teorías más bien buscan desde afuera observar las tendencias propias y sobre todo actuales del derecho penal, porque miren ustedes, eh, y eso solo como una crítica que lo hace un filósofo, mejor dicho, es un físico, dice el derecho penal y el derecho procesal penal no busca la verdad, más bien es un límite, y no solo un límite, sino más bien son barreras, dice, las garantías son barreras para llegar a la verdad, garantías de presunción de inocencia, garantías del derecho al silencio, de la garantía del abogado, la garantía de no ser detenido sin una fórmula de juicio, ni no conocer las razones de la detención, dice, son garantías que limitan la verdad procesal. Eso desde una óptica, digamos, desde afuera, desde una mirada exterior, desde una justificación exterior de por qué no llegamos a la verdad procesal. Bien, pero sabemos que por nuestro pasado autoritario necesitamos de estas garantías para evitar el desborde del poder punitivo del Estado. Yo creo que es justamente necesario. Y caminamos entonces hacia unas nuevas tendencias de políticas criminales en el Ecuador. Es decir, ya no tenemos esa capacidad de tener penas como pretende el derecho penal garantista desde un marco ideal, es decir, que las penas sean como un máximo para los delitos considerados como graves de 15 años, sino más bien tenemos unas penas de 40 años. Y claro, queremos encontrar esa justificación el porqué de las penas de 40 años. Si tú me vas a decir que en 40 años una persona se rehabilita, eh, vamos a encontrar que quizás no es así, ¿no? Sabemos el ser de nuestros centros de privación de la libertad como son. Bien, entonces, frente a esta crisis, porque considero que hay una crisis entre lo que propone el derecho penal garantista y lo que existe en la actualidad, es decir, el administrador de justicia, y también los defensores públicos fiscales, nos atamos al principio de legalidad y el principio de legalidad atamos estrictamente a una interpretación del artículo 13. Podemos interpretar tipos y penas, es decir, de forma restrictiva, pero hay ciertos marcos ahí de interpretación, como ustedes conocen, interpretación fáctica, lo puede hacer el juez, lo puede hacer el fiscal, lo puede hacer el defensor público. No es cierto entonces aquella afirmación que nos da exclusivamente esta interpretación restrictiva. Yo creo que nos tenemos que ir un poco más allá y las propias edificaciones del derecho penal garantista y en la actualidad la interpretación que hace el juez, el fiscal y el mucho más allá de una interpretación restrictiva. Y no me refiero a tipos y a penas, sino más bien me refiero a una interpretación fáctica. Ustedes pueden realizar una interpretación fáctica, lo pueden realizar una interpretación fáctica, como por ejemplo una muerte pueden interpretar de muchas formas, ¿cierto? Homicidio, asesinato, femicidio, ejecución extrajudicial. Bien, es una interpretación viable que entrega estos espacios. Una interpretación em, puede ser probatoria de acuerdo a la interpretación fáctica que les den y una interpretación normativa, es decir, son ciertos espacios de discrecionalidad reglados que permite escoger esas premisas fácticas, escoger esas pruebas y escoger ese tipo penal sobre todo. Entonces, cuando hablamos de interpretar la pena de forma restrictiva e interpretar el tipo penal de forma restrictiva, debemos entender que también hay esta interpretación un poco más desde arriba, es decir, no es una interpretación o no es un absoluto a lo que se refiere el artículo 13, numeral 2,
En cambio, en la interpretación del proceso nos vamos un poco más arriba, porque sabemos que el proceso podemos interpretar y que hay una nueva tendencia también de eliminar ciertos formalismos del proceso, es decir, una justicia más cercana y menos formalista para el fin como tal. Entonces, y siempre lo repito eso, ¿no? Los tipos, las penas se interpretan de forma restrictiva, pero no significa que haya una interpretación fáctica, normativa y de la prueba, pero los procesos, o mejor dicho, las normas procesales se pueden interpretar de una forma más que más que más se encaminen a efectivizar los derechos constitucionales a la luz del artículo 424 o 425 de la Constitución, es decir, a través del bloque de condicionalidad. Bien, no quiero volar mucho, pero quiero dejarles sentadas estas ideas, creería que básicas. Bien, entonces pasamos hacia una nueva alternativa para la crisis de la justicia criminal. Una cosa es el ser, otra cosa es el deber ser. ¿Cómo es que caminamos entonces de una pena que proponía el derecho penal garantista? Y si leemos a Beccaria, él decía que las penas no tienen proporción, y más bien lo que busca es el sufrimiento humano. Y bien, el proceso penal garantista y las teorías de las penas garantistas llegaron más bien a establecer un consenso, es decir, un cierto equilibrio. ¿Qué es lo que quiere la sociedad? Sí, la sociedad quiere sanción, la sociedad quiere disuasión, la sociedad también quiere rehabilitar a esa persona y por eso es que imponemos desde el deber ser en el proceso penal garantista 15 años. Entonces hay una serie de fracciones o fricciones que generan los nuevos sistemas penales que cada vez buscan, por ejemplo, regresar a una pena de muerte, que es totalmente irracional, y hemos llegado a tener desproporción en las penas de cerca de 40 años. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que hay ciertas alternativas para la crisis de la justicia criminal. Pensar mucho más allá del propio proceso, si bien el proceso entrega cierta seguridad jurídica, pero cuando hablamos de pensar más allá del proceso, pensamos en ciertas formas, como por ejemplo la desformalización del procedimiento, y yo prácticamente intento comulgar con esa desformalización del procedimiento en la medida de lo que sea posible, es decir, efectivizar derechos a través de la norma procesal es importante, pero sobre todo si es que desformalizamos ciertos procedimientos, como por ejemplo desde el lenguaje que genera el juez, el fiscal y también el defensor hacia quiénes son los destinatarios, es decir, generamos un lenguaje más inclusivo, normal, donde que pueda ser claro, sencillo, pues esa es una nueva tendencia actual de la justicia criminal. Bien, también planteamos que la justicia penal sea racional, ese es el deber ser, y sobre todo que apliquemos vías alternativas al proceso penal. Estas serían las nuevas tendencias sobre las cuales camina o se encamina la alternativa a la crisis de la justicia criminal. Bien, pero también podemos escuchar voces por otros ángulos que nos dicen muchas cosas, como por ejemplo en temas de crimen organizado, en temas de corrupción, las penas deberían ser mucho más elevadas, es decir, podríamos tener penas por ejemplo, en el crimen organizado, que puedan llegar hasta los 40 años, se propone, o también que no se puede aplicar la figura de la prescripción de la pena ni prescripción de la acción en casos de crimen organizado, o crear también figuras como procesos más laxos y sobre todo los juicios en masa, como sucede en El Salvador. Yo creo que son tendencias que podrían ser, que pueden flexibilizar las garantías, pero más bien también se encaminarían a cierta arbitrariedad del poder punitivo del Estado. Y hay que tener cierto cuidado cuando pretendemos realizar estos famosos juicios en masa por las garantías propias del proceso y de garantías penales y garantías procesales. También hay tendencias que encaminan y que poco a poco se escucha en el Ecuador a realizar ciertos juzgamientos en espacios territoriales de que no puedan tener ni siquiera acceso al juez ni al fiscal, los famosos juicios, o mejor dicho, no, los famosos jueces sin rostro. Esto puede generar ciertos inconvenientes en torno a la garantía de imparcialidad. Bien, ahora, hay ciertas alternativas frente a esta crisis, ¿no? Frente a esta crisis, queremos resolver siempre los problemas en el derecho penal y sobre todo con la cárcel. Cuando lo cierto es que la propia Corte Constitucional ha dicho, si usted encuentra dos figuras, entre las cuales, por ejemplo, el delito de estafa, que tiene mucho que ver con ciertos incumplimientos o obligaciones contractuales, usted tiene este espacio o esta frontera, váyase por la vía no penal, es decir, busque la vía civil como una alternativa propia al proceso penal. Y esto va mucho de la mano con
ciertas tendencias que quisiera darles a conocer, que ustedes conocen, como por ejemplo los ciertos acuerdos de no persecución que solo aplican en Estados Unidos. Siempre le tenemos como modelo a Estados Unidos para algunas cosas, incluso para reformar nuestro sistema penal, es decir, que sea un proceso penal menos formal y un proceso penal más cercano, donde la oralidad eh, sea se den todas las etapas del proceso y sobre todo incluso se den sentencias orales y no es. Bien, sin embargo, en ciertos delitos en Estados Unidos se pueden llegar a ciertos pactos o ciertos acuerdos de no persecución entre el fiscal, entre la defensa y entre la persona que ha sido infractora, incluso en los propios casos de corrupción. Yo creo que es una tendencia más que nada que está atada a cuestiones culturales. Más allá de eso, también cierta aplicación de una justicia restaurativa, es decir, una justicia más cercana donde la víctima tenga una participación propia y le escuchemos a la víctima que quiere. Muchas veces la víctima solamente quiere unas disculpas en la audiencia o quiere escuchar una verdad y no quiere una pena. Bien, claro, la víctima tampoco no puede reformar el proceso penal como tal, pero esta justicia restaurativa lo que implica es una aplicación directa y también en la pena se involucra a la víctima como tal. Bien, estas alternativas reales a la crisis de la justicia en el en el sistema penal em, se encaminan hacia una justicia menos punitiva y más bien más alternativa y sobre todo em, ayude a las realidades sociales. Y les dejo planteado una nueva justicia, no sé si habrán escuchado, una justicia terapéutica, una justicia que se aplica en cierta medida en los casos de familia, niñez y adolescencia, es decir, una justicia donde que el juez tenga una incidencia directa en los conflictos sociales. Muchas veces en los temas penales observamos un juez hermético, un juez lejano, que incluso es un juez vertical con las partes procesales. Verticalidad no significa autoridad, sino más bien significa en cierta medida autoridad, es decir, ciertos diálogos horizontales que deben encaminar hacia una nueva justicia más abierta y sobre todo generar estos diálogos entre defensa y fiscalía sobre cuáles son las peticiones y qué es lo que quiere la víctima. Bien, eh, algunas alternativas reales a esta crisis de la justicia, es decir, encontramos más personas en prisión y hasta el 2022 había una crisis, 2022-2021 teníamos esta crisis penitenciaria, un verdadero hacinamiento penitenciario, personas, en su mayoría personas pobres, personas migrantes, toxicómanos, personas de escasos recursos económicos. Yo tuve la posibilidad de ser fiscal y levantar cerca de 70 cuerpos, por allá el poder mediático y las tendencias sociales, en la época de la infoxicación y de la posverdad, nos decían que eran parte de organizaciones criminales y cuando observamos la lista de estas personas que habían sido ejecutadas, eran personas que debían pensiones alimenticias, que estaban en prisión por delitos menores, como estafas, como robos sin violencia, como incluso por hurtos, por contravenciones. Esas son las personas que en realidad eran o habían sido ejecutadas y que tildábamos como personas que eran parte de organizaciones criminales, es decir, tomamos como ciertas las afirmaciones generales. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Em, ¿Cuáles son las alternativas entonces a la prisión? Las alternativas a la prisión, pues podemos decir que buscamos salidas no penales, sobre todo una reducción de pena por educación. Es decir, si usted garantiza que haya una educación tanto en un contexto de prisión o de los centros carcelarios, y lo que se hace es en temas, utilizar la virtualidad, pues es totalmente viable. Pues, estamos hablando desde el deber ser, ¿no? Quizás esto nos puede sonar muy irracional frente a las tendencias actuales. Los juzgados universitarios, es decir, que usted pueda salir de la universidad graduado, ¿por qué no? Si es que estamos utilizando, o mejor dicho, si es que buscamos restaurar, ¿por qué no llegar a tener profesionales que salgan de las prisiones como tal? Núcleos de justicia comunitaria, también una alternativa propia que puede ayudar a un nuevo modelo de la justicia. Ahora, ¿cuáles son los dos críticos en torno cuando se impone la pena y hay un hacinamiento carcelario? Y quizás ustedes los han palpado como defensores públicos, quienes visitan constantemente a sus usuarios en prisión o tienen a sus familiares. Hay una ausencia de planificación de políticas carcelarias. También hay una reducción constante del presupuesto, como ustedes saben, y una debilidad en la planificación y la estructura propia del sistema penitenciario. Y una política que no mira al sistema penitenciario como lo dice la Constitución, ¿no es cierto? Como la rehabilitación, la reinserción y, y reinsertarle nuevamente a la sociedad a aquella persona, es decir, no tratarle como un enemigo. Y cada vez se agudiza más
el sistema carcelario cuando tildamos desde afuera como un enemigo. Bien, ahora, y es importante entonces salir nuevamente para ingresar a las teorías de la pena, porque recordemos, hay un expansionismo punitivo denominado así, es decir, cada vez buscamos invadir la vida de los ciudadanos a través del derecho penal, sanción, y cada vez es más fácil que cualquier ciudadano, como nosotros, ingrese fácilmente a prisión. ¿Por qué? Porque hay una expansión punitiva, es decir, una expansión punitiva a través del denominado populismo penal. ¿Qué es lo que quiere la gente? El ánimo de la gente es personas en prisión. Así se resuelven los problemas a través de la venganza. Más bien cuando el proceso penal y el derecho penal en sí debería ser la última alternativa, como sabemos, la última. Bien, también los problemas que se pueden enfrentar frente a los auges de corrupción política, corrupción judicial, a ciertas personas pues que puedan verse afectadas con con dichas conductas, ¿no? Y hay un exceso en sí y ustedes lo habrán palpado y también he visto en algunos casos, en ciertos casos puntuales, cuando hay ciudadanos que quieren acceder a los trámites de prelibertad, pues hay una cierta morosidad, ¿no es cierto? Cierta dilación. Ya vemos que en otros casos no hay dilación, sino hay ciertos intereses más bien políticos o de corrupción judicial, donde que hay cierta celeridad. Y cuando los ciudadanos pueden llegar o pueden tener acceso a este beneficio, pues se complica. También si vemos en los sistemas penitenciarios hay una escasez propia, es decir, una escasez del personal. También en los centros de privación de la libertad, cierto nepotismo y ciertas leyes que podríamos denominarse son leyes que incluso en los marcos de legalidad pues, y de cierto control, el poder enfrenta estas caídas brutales, no excesos. Bien, yo quisiera dejar esta parte ahí, saber que hay ciertos nudos críticos en torno a al sistema penitenciario como tal, pero voy en este momento, a realizar una pequeña exposición también corta sobre algunas consideraciones a la dosimetría de la pena, ¿no es cierto? Quizás no hemos escuchado este término de dosimetría de la pena, cómo es que un juez impone una sanción de 7 a 10 años y escoge 7 años y por qué se va a los 10 años, porque hay cierta arbitrariedad y creía yo que discrecionalidad, ¿no? Discrecionalidad en la elección de la pena. Si bien la teoría de la pena ha estado siempre relegada, no ha estado en la discusión pública ni en la discusión académica, más bien ese es un espacio donde se puede llegar a discutir nuevamente. Tuve la oportunidad también de discutir estos temas en la universidad y con la profesora Marcela Dafonte, quien prácticamente es una experta en la dosimetría de la pena, pero podríamos entender que la dosimetría de la pena es una cuestión poco abordada. Así que este espacio es interesante como para ver de qué se trata, ¿no? Esa dosimetría de la pena. Sí, se trata de ciertos números que tenemos que aplicar. Y quizás las y los abogados, jueces, fiscales, defensores, pues apagamos nuestro cerebro cuando escuchamos números y muchas veces nuestra tendencia para las ciencias sociales ha sido para huir o para huir de los números. Y ahí se vienen ciertos problemas, ¿bien? Y sobre todo, la dosimetría de la pena busca en gran medida inhibir la arbitrariedad, pero le da cierta discrecionalidad. Y esto es importante. ¿Sí? Es decir, en ese espacio, en ese rango que tiene el juez para imponer la pena. Pero inhibe la arbitrariedad y le da cierta discrecionalidad. Y en este espacio de discrecionalidad, lo que más se quiere es que este espacio de discrecionalidad sea justo. Claro. Y ustedes me van a decir, en el espacio de discrecionalidad no hay justicia, sino más bien hay elección de la pena como tal. Bien, pero tenemos un criterio del artículo 54 del COIP que lo vamos a analizar. Y también este artículo 54 del COIP no se lo puede aplicar en soledad, sino más bien se lo aplica con los mecanismos de agravantes y atenuantes que está 44. Nos preguntamos en esta una rigidez de estos criterios matemáticos, o si más bien nos encontramos en una especie de discrecionalidad, pero que también como defensa podamos ver si es que el juez no está siendo arbitrario. Aquí tenemos alguna experiencia práctica con los famosos procedimientos abreviados y con la imposición de la multa, que también creo yo es dosimetría, cuando un juez puede llegar a colocar una multa y muchas veces en la multa el juez tiene cierto espacio de arbitrariedad, pero más bien yo creería que este espacio debe ser razonable y cierta medida de discrecionalidad.
Bien, es importante entonces para la individualización de la pena que tengamos en cuenta ciertos aspectos que ustedes ya conocen. La circunstancia del hecho, es decir, si es un delito simple, un homicidio, por ejemplo, o un delito con circunstancias constitutivas o modificatorias de la infracción. Y en circunstancias constitutivas o modificatorias de la infracción tenemos los atenuantes también y los agravantes. Y ya sabemos que tenemos agravantes y atenuantes, mejor dicho, agravantes generales y específicos. Bien, individualización de la pena tiene estos criterios, unos criterios de individualización que están en el artículo 54 y está desmenuzado de esta forma. Hay ciertas necesidades también y condiciones especiales de la víctima, que es otro espacio para individualizar la pena, necesidades y condiciones especiales de la víctima y el grado de vulneración de los derechos, una justicia más dialógica, es decir, ¿qué es lo que quiere la víctima? La víctima busca una privación de la libertad, busca que la persona esté 30 años en prisión, o más bien busca que en cierta medida el Estado también se haga cargo de una restauración. Hay una experiencia interesante que quiero transmitir a la Defensoría Pública que ahora puedo compartir, por ejemplo, en temas de indemnización material a las víctimas de violencia de género, violencia doméstica, ciertos delitos de femicidio. Sabemos que es prácticamente incobrable, por así decirlo, una reparación de carácter material. Bien, ¿alguna experiencia hay en Puerto Rico, por ejemplo, que se delegó esta facultad civil, porque es parte de la ejecución de la sentencia, a la Defensoría Pública de Puerto Rico que persiga por el tiempo de 20 años al infractor a ver si es que por ahí no tiene algún bien o si por ahí no tiene algún medio económico que pueda en gran medida satisfacer esta reparación material económica a la vida? Bueno, sabemos que nuestra realidad es complicada, es distinta por las víctimas que generalmente son de un grupo etario y también los infractores como tal. Pero si es que más bien se debería promover, edificar una atención prioritaria para las víctimas en torno a su reparación integral y sobre todo a su reparación económica. Y sabemos que mal está que sea un requisito de la sentencia la reparación integral, porque espera la víctima una sentencia condenatoria, un largo proceso de llegar a la casación para que por fin tenga una sentencia que en gran medida pueda reparar sus derechos luego de muchos años, ¿verdad? Entonces es un problema de trasplantar a través del sistema interamericano estas formas de reparación integral a nuestro sistema penal. Es decir, un requisito de la sentencia es, como ustedes conocen, la reparación integral, última parte. El Estado también debería hacerse cargo en algunos delitos. Y también debemos tener en cuenta para los criterios de individualización dos aspectos sustanciales: el grado de participación y todas las circunstancias que limitan la responsabilidad penal y la motivación. Y la motivación en la pena. Es muy importante porque solamente vemos que existe una motivación, por lo tanto se le coloca tantos años de prisión. Bien, ¿hay una motivación exigible en la pena? Yo creería que sí, porque es la parte también. Yo creo que es la parte más importante de una sentencia, motivar la pena. Y pocas veces se lo hace. Entonces podemos llegar a exigir un grado de motivación mínima, o depende del caso, y creo yo que depende de la pena para encuadrar en una cuestión práctica. Poco se habla entonces, y aquí les dejo también esta idea, de una motivación de la pena. Es decir, dígame usted, juez, ¿por qué me impone 15 años? O usted me impone de cajón 15 años sin decirme el por qué. Es decir, usted me dice, yo cometí la infracción, hay este hecho, hay estas pruebas, y cometí la infracción, me pone 15 años. Usted dígame por qué me impone la pena de 15 años. Me parece muy importante llegar a una motivación entonces de la pena. Cuénteme usted entonces cuáles esas circunstancias del hecho, las necesidades especiales de la víctima, el grado de participación y todas las circunstancias que usted considere para que me imponga esta pena. Entonces, la motivación, creía yo, que también es exigible en torno a la pena. Bien, em, veamos brevemente estas circunstancias de la infracción y algunos conceptos que nos dan en torno a las circunstancias de la infracción. ¿Qué son las circunstancias de la infracción? Recordemos que son ciertos factores que alteran la fijación de las penas. Tenemos ciertas penas que están ya de cajón, pero en las circunstancias de la infracción, es decir, alteran la fijación de las penas. Y si recordamos algunos autores tratadistas como el profesor Albán, él nos va a decir que las circunstancias de la infracción inciden especialmente en la fijación de las penas, disminuyéndolas o aumentándolas. Importante, entonces tenemos ciertas circunstancias que aumentan o disminuyen la pena.
Ahora, ¿y qué nos dice nuestro COIP? Nuestro COIP nos dice que hay mecanismos de aplicación de circunstancias atenuantes y agravantes. Esas son las circunstancias de la infracción. Es decir, aplicar ciertas circunstancias que puedan disminuir o aumentarlas. Yo creo que es un ejercicio importante que ustedes deben observar con mucha atención la motivación de la pena. Ya sabemos, no vamos a repetir y tampoco tenemos mucho tiempo y es el espacio pertinente, esperemos dejar para otra ocasión, que hay estas circunstancias de la infracción. Como ustedes saben, hay circunstancias del 47 y del 48 que pueden ser denominadas agravantes y las circunstancias atenuantes generales del 45 y del 46. Y hay ciertas circunstancias constitutivas de la infracción o ciertas circunstancias modificatorias de la infracción. Eh, por ejemplo, una reincidencia, una tentativa. Son podemos hablar que hay ciertas circunstancias generales y aumento de disminución y aumento de pena. A mí me pareció un caso muy interesante cuando litigaba en alguna ocasión cuando era fiscal. Era el robo con violencia en la ciudad de Cuenca, dos personas en una motocicleta y le intimidaron a la víctima con un cuchillo. Eh, esa, la pena era de 7 a 10 años, y había la posibilidad de hacer un procedimiento abreviado. Eh, no hubo no hubo, la- no hubo prácticamente un acuerdo entre la defensa y la fiscalía. Nos fuimos a juicio. En el juicio se probó que participaron dos personas en el robo, circunstancia agravante, es decir, la pena modificó de 7 a 10 años y hubo una circunstancia que aumentó la pena, nada más y nada menos que la reincidencia. Uno de ellos había reincidido en las mismas circunstancias de modalidad y sobre todo cuando está en vigencia el tipo penal, el Código Orgánico Integral Penal, es decir, un robo bajo la misma modalidad. La pena aumentó el tercio, es decir, a 13 años. Imagínense ustedes un robo, con una pena privativa de libertad de 13 años, que quizás con un procedimiento abreviado hubiéramos llegado a una pena reducida al tercio, de 7 años, por ahí 20 meses quizás, o incluso un poco menos. Bien, la idea que les dejo a colación es que la dosimetría de la pena, pues, debe tomar en cuenta esta calificación propia de la circunstancia de la infracción, el hecho que se encuentra englobado en el tipo penal y las circunstancias que puedan existir, ¿no? Modificatorias, agravantes, atenuantes, que puedan aumentar o disminuir las penas. Hay un ejercicio interesante sobre esta desproporcionalidad de las penas muchas veces y sobre todo de las penas, o mejor dicho, de las multas cuando existe un procedimiento abreviado. Por ejemplo, he visto en ciertos casos que se llega a, por ejemplo, en casos de delincuencia organizada, cuando había la posibilidad de hacer abreviados de delincuencia organizada, por ejemplo, se llegaba a una negociación de 30 meses y bueno, ¿cuál es la multa? Yo también negocio, no la multa. Y son espacios exclusivamente, yo creo que ya de interpretación y no son espacios de discrecionalidad ni de arbitrariedad. Si usted ha negociado la pena privativa de libertad, digamos, es el máximo, ¿no es cierto? Porque el proceso penal prácticamente se dirige hacia una pena privativa de libertad y usted ha realizado esa negociación, pues hay penas accesorias a la pena privativa de libertad. Y si usted no negoció la pena, mejor dicho, la multa, que es susceptible también a una cuantificación, pues tiene que utilizar el mecanismo propio, es decir, ¿cuál es el mecanismo propio? Ver cuál era la pena que se encontraba vigente cuál era la multa que se encontraba vigente para el tipo penal. Vamos a poner un ejemplo. Si la multa era de 7 a 10, mejor dicho, la pena era de 7 a 10 años, vamos a tomar la multa precisamente que sancione con ciertos salarios básicos unificados del trabajador en general sobre aquella pena privativa de libertad. Es decir, no debe existir discrecionalidad al respecto, sino más bien un ejercicio en el cual el juez y también el defensor público y el fiscal en gran medida pues lleguen a discutir esto en audiencia y no dejar que sea un espacio de análisis, de arbitrariedad, de discrecionalidad del juez. Nos han apelado a procedimientos abreviados en torno a la imposición de multas por multas que consideraba la Defensoría Pública como desproporcionales. Más bien lo que hemos hecho es un ejercicio propio de llegar a tener una aplicación de multas racionales, ¿no? Si usted realizó una negociación del procedimiento abreviado en torno a la pena, también preocúpese de observar la multa, porque la multa incide prácticamente en la vida de los ciudadanos. La multa se han cuestionado si puede ser negociada o no. Sabemos que se negocia la pena, pues una pena está susceptible al procedimiento abreviado,
creía yo que por lo menos se puede llegar a discutir esta cuestión en audiencia. Ahora me preguntarán si qué pasa si no se discute en audiencia. Aquí viene la arbitrariedad y la discrecionalidad judicial. Eh, y hay este espacio de elección y de árbitro. Pues muchas veces vamos a ponerle la pena más alta. ¿Y por qué le pones, perdón, la multa más alta? Hay que preguntarse entonces si es que podemos llegar a discutir. Lo que hemos hecho acá en Corte de Apelaciones es hacer un ejercicio un poco más racional y ver cómo la infracción, o sobre todo el tipo penal, puede llegar a encajar a una multa en específico. Em, Bien, ya es conocido por ustedes, ¿no? Esta clasificación propia de las penas que están en el 58, no me voy a detener. Sabemos que hay penas privativas de libertad, penas que restringen la libertad, penas no privativas de la libertad, penas restrictivas de derechos, derechos de propiedad, derechos de participación, también de multas y también ahora las penas, pero esperamos que haya alguna la posibilidad de discutir sobre las penas a las personas jurídicas. Em, También sabemos que hay en el 72 algunas causas de extinción de penas, ¿no? Ojo, una cosa es la extinción de la acción, otra cosa es la extinción de penas. Una cosa es la prescripción de la acción, entonces tenemos que tener en cuenta la prescripción de la acción y la extinción de la pena. Cuando se extingue la pena, cuando hay un cumplimiento integral, cuando se ha extinguido el delito o la pena por la ley más favorable, la favorabilidad, es decir, hay una nueva ley posterior que genera espacios de favorabilidad. La muerte de la persona condenada también es un espacio de extinción importante. También se genera el indulto por parte de la Asamblea o el presidente de la República. Se extingue de acuerdo al 72. También otros espacios, el recurso de revisión, un recurso de revisión favorable, extingue la pena. La prescripción también extingue la pena, pero extinción de la pena. ¿Sí? Extinción de la pena, la prescripción ayuda a extinguir la pena también cuando hay una prescripción de la acción en sí, de la acción penal, pero también se extingue la pena. También cuando hay la amnistía. Em, Importante entonces dejar en su memoria esta posibilidad de la dosimetría de la pena, es decir, que no es un hecho, un hecho aislado en sí del proceso penal, sino es un hecho en el cual amerita cierta racionalidad. Si bien hay un espacio de discrecionalidad de 7 a 10 años, ¿por qué me va a poner 8 años? ¿Por qué me pone 7 años? ¿Por qué me pone 10 años? Ese es un espacio estrictamente o un criterio de discrecionalidad. Eh, la teoría y también la práctica ha llegado a concluir, pero este espacio de discrecionalidad o de libre elección debe ser un espacio racional. ¿Y cuál es ese espacio racional que ustedes deben llegar a exigir? Este espacio racional que deben llegar a exigir es una garantía de privativa de la libertad, restricción de derechos, restrictiva de la propiedad, multas, etcétera, o penas a las personas jurídicas. Lo que se debe exigir entonces en esta dosimetría es una aplicación, podría decirse matemática, que realiza el juez con el auxilio del fiscal y del defensor, porque llegamos también a una, a un, sobre todo llegamos a una confrontación de ideas en torno al proceso, a la responsabilidad. También debería existir un debate racional sobre en torno a la pena. Y cuando no existe este debate o ni siquiera se lo conversa con jueces, defensores y fiscales, pues puede generar cierto espacio de discrecionalidad. La invitación es también que exijamos un espacio de dosimetría, es decir, de aplicación del quantum de la pena, pero que la aplicación del quantum de la pena sea un ejercicio de motivación como tal. Y no perder de vista estos espacios de individualización de la pena que habíamos conversado. Y me he ido. Mi estimado doctor, una consulta, tal vez terminó su exposición. ¿Cómo están? Por favor, solicito nuevamente a todos los participantes que esperemos un momentito. El ponente está teniendo problemas técnicos, pero en un momento se conectará. Les agradecemos mucho por la paciencia y la espera, por favor.
Bien, a estas alturas no sé si se fue el internet, la luz o qué pasó, pero me tocó compartir datos. Em, Querida Tania o Andrea, Le escuchamos, doctor. Esteban, no sé si nos escuchas, pero no te vemos y te escuchamos cortado. bueno, estoy teniendo un pequeño problema de conexión, así que les pido disculpas. Em, Ahorita te volvemos a escuchar. Creo que sí, ahorita estamos. la idea es exigir cada vez al juez y también al fiscal, en cierta medida, esta justificación motivada en torno a la pena, en la dosimetría de la pena, el quantum de la pena, buscar las razones del por qué. No hay una motivación de hechos, hay una motivación en torno a la cuestión jurídica, cuestión fáctica, cuestiones de pruebas, la aplicación del tipo penal, teoría del delito que observamos mucho en audiencias y también en las sentencias, pero no hay una motivación de la pena. ¿Sí? Entonces, este es un mensaje que quería dejarles, buscar esta motivación en la pena en torno a la dosimetría, hasta quantum que pueda generar en torno a las circunstancias agravantes y atenuantes. En el caso concreto, es decir, no apagar este razonamiento crítico que podemos llegar a tener en torno a la aplicación de penas privativas de libertad y sobre todo también en las multas. A veces dejamos las multas eh, en un carácter ya secundario o terciario cuando al administrador de justicia puede tener ciertas dificultades también al cuantificar una pena, una multa, sobre todo porque estamos construidos para otra cosa, ¿cierto? Y quizás ahí hemos dejado este quantum de la pena a una cuantificación netamente matemática y que puede llegar a ser arbitraria, discrecional. La idea es que en estos espacios de elección ustedes puedan exigir una motivación. Mi querida Tania, con la idea que les puedo dejar el día de hoy. Muchísimas gracias, Esteban. Quisiera, por favor, saber si tenemos alguna consulta en el panel, porque no hemos recibido preguntas en el chat, pero sí me gustaría saber, por favor, si pueden hacer su manito virtual, les damos el paso para que puedan interactuar con nuestro ponente. Creo que han sido algunas aseveraciones, precisiones súper importantes que podrían trabajarse o consultarse con nuestro ponente. A ver si tenemos alguna consulta. Si no hay, no importa. Así que podemos seguir interactuando en otra ocasión. Yo muy gustoso de estar por acá. Eh, Más bien te voy a pasar, que Tania, algún material que tengo sobre la teoría de la pena, eh, sobre, eh, sobre todo esta posibilidad de llegar a exigir un nivel de motivación también en la pena, ¿no? Que se exige una motivación en torno a la calificación jurídica, pero no se pide una motivación en torno al quantum de la pena. Solo observamos que hay un número que coloca el juez, pero no le preguntamos por qué nos coloca ese número. Ok, Y perfecto. también les dejo también ahí al interrogante si debemos de exigirle al fiscal esta motivación en torno a la pena. ¿Sí? Muchas veces por el principio dispositivo se lo deja al fiscal, se lo deja al juez, el defensor poco dice, pero creo yo que este ejercicio de justificación debe venir directamente desde la acusación por el principio dispositivo. Entonces, cada vez las exigencias son mayores en torno a un sistema tan complejo como el sistema penal. Muchas veces se lo hace de forma tan sencilla, tan laxa, cuando vean ustedes que puede llegar a incidir la aplicación de una pena que hemos visto en torno a cómo hay una cierta irracionalidad en nuestro código, de acuerdo a las bases fundantes, pero sí exigir una garantía que es transversal en el derecho, que es la motivación. Ok, perfecto. Entonces, esperamos nos puedas pasar ese material para nosotros poder pasar a todos los participantes aquí. Y te agradezco de antemano pues, por todo el trabajo que te has dado de poder preparar esta ponencia. Adelante, Andreita, por favor, para el cierre. Agradecemos al doctor Esteban Coronel Ojeda por su valiosa intervención en este espacio académico. Se recuerda a los presentes que este curso de formación continuará el día de mañana a las 10 horas, en el cual tendremos la intervención del magíster Daniel Curi García y Camilo Alberto Quintero Jiménez, quienes abordarán los siguientes temas: tipos o clases de penas contempladas en el sistema penal ecuatoriano, el rol del defensor público en la dimensión probatoria,
de la teoría del caso. De esta manera, a nombre de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador, agradecemos a las autoridades presentes, al facilitador del día de hoy y demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Buenos días con todas y con todos. Muchas gracias, hasta Un luego. gusto, hasta luego. Gracias, Chao, hasta hasta luego. luego.